Bien, saludo con gusto esta tarde a Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, y nos acompaña, cerramos esta mesa con Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Me arranco contigo, Alberto, con el gusto de saludarte. Por acá les recuerdo el ¿Qué reloj para tal? que su opinión vaya de 1 minuto y medio. En esta México de actual, sigue siendo la protesta, independientemente de temas políticos, para la población en general, como una medida de presión, como una medida desesperada para que los tomen en cuenta, para que las autoridades les echen un vistazo a su caso, llámese temas de seguridad, llámese temas de medio ambiente, de cualquier tema. Vaya, la protesta, el cierre de calles sigue siendo pues una medida desesperada. Alberto. ¿Qué tal? Un gusto enorme estar con todos ustedes. Pues mira, yo creo que un tema trascendental sin duda es que la protesta ha sido como parte natural de los movimientos sociales en México. Aquí lo más importante de todo esto, pues sin duda es qué tanto están transgrediendo los derechos de otros por encima de unos cuantos, ¿no? En este sentido, yo creo que independientemente de todo, una de las preocupaciones que yo tengo es que no necesariamente se ha sabido analizar el entorno de las manifestaciones como una forma de hacer política. Por el otro lado, se ha desembocado mucho en esta situación donde realmente se salen de control los grupos sociales, donde independientemente de la bandera que se enarbole, porque también hay que señalarlo, no solamente son temas políticos, sociales, también son culturales, también son deportivos. Hemos de recordar las diferentes Claro. marchas que ha habido de las barras de fútbol, y que creo que sin duda te muestra que en esta circunstancia la autoridad pues está muy lejos de hacer un análisis de operatividad para poder respetar el derecho de unos y hacer respetar el derecho de otros. Y por el otro lado, pues es necesario empezar a buscar de alguna manera legislación que sea eficaz y eficiente para poder establecer las limitantes que debe de tener una aglomeración de estas magnitudes. Basta ver lo que estamos observando en pantalla para determinar que las autoridades, por un lado, dicen, expropian el concepto de marcha, como lo señalaste, de manera ideológica, pero por el otro, cuando otro actor que no son Claro. ellos realizan las mismas, pues sin duda echan a andar sus grupos de choque, y es ahí donde queda en manifiesto el tema de la complicidad y la falta de operación policial. Sí, que ahorita le quiero entrar a ese tema, nada más por mencionar, en nuestro México cotidiano, el día de hoy, más de 8 horas, la autopista del Sol cerrada por un bloqueo, una protesta social. Esto nada más para tener como ejemplo que inclusive, pues en este, digamos, puente largo, este fin de semana largo, pues quienes van regresando a la Ciudad de México es una verdadera locura, aunque se está reportando que ya se levantó, eso sí, 8 horas de bloqueo. Julio, pues la protesta como una medida desesperada. Yo me gustaría empezar primero contigo en el sentido de la protesta desde el aspecto social, el aspecto del ciudadano que termina utilizando la protesta, el bloqueo, la manifestación como una medida desesperada. Julio. Gabriel, muy buenas tardes. Alberto, un placer saludarlo. Gabriel, sin temor a equivocarme, y creo que tu importante y amplio auditorio no me dejarán mentir, las manifestaciones que se han venido dando en los últimos 7 años son consecuencia de la omisión, de la simulación, de las mentiras, de la falta de respuesta, de la falta de solución, de un gobierno que llegó al poder con altas expectativas. Un gobierno que ofreció, que se comprometió y que prácticamente garantizó un cambio en el ejercicio del poder, un cambio radical en la administración de los recursos de todos los mexicanos. Incluso impulsó reformas constitucionales, creó nuevos organismos para combatir la corrupción y acabar con malas prácticas. La verdad es que todo esto ha sido un circo para distraer a la opinión pública. Ha sido una estrategia para conquistar el poder, no para garantizar ni mejorar las condiciones de vida. Y consecuencia de estas omisiones, simulaciones, mentiras sistemáticas y este maquiavélico plan que han tenido para conquistar
la conciencia del pueblo bueno, sabio y desinformado a través de los programas sociales, pues a algún sector de la población lo han convencido o lo han calmado con algunas dádivas que les dan bimestralmente. El problema es que hay un sector amplio de la población que no queda convencido con estas dádivas y que exige respuestas, que exige soluciones, que exige medicamentos, que exige tratamientos médicos, que exige atención, justicia, que exige que las autoridades responsables atiendan sus demandas legítimas, sus exigencias jurídicas y además muy procedentes, porque en este gobierno la violencia, la corrupción y la impunidad, pues son un signo característico. En este gobierno, donde la política de abrazos y no balazos fue un rasgo que impulsó pues la inseguridad, la violencia, la corrupción y la impunidad. Bueno, pues hoy esto ha provocado que colectivos, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones que incluso en algún momento fueron agrupaciones aliadas o incluso parte de este movimiento de Morena, hoy sean grupos que se manifiestan en contra del propio Morena. La verdad es que este gobierno, este régimen en el que hoy nos encontramos, violenta derechos humanos, vulnera garantías y trastoca diversas condiciones jurídicas, y obviamente esto genera un caldo de cultivo para la violación a los derechos de los demás ciudadanos que tenemos derecho a transitar libremente a lo largo y a lo ancho de las carreteras, caminos, puentes federales y calles y vialidades primarias y secundarias. Gabriel. Muy bien. Bueno, Alberto, tú comentabas hace un momento y ponías, y es justamente ahora el tema ideológico. Para el gobierno, para este gobierno, la protesta o la estrategia al momento de haber una protesta es deslegitimarla, es minimizarla, decir que hay grupos políticos contrarios, que la ciudadanía está contenta, y esto me gustaría, desde tu perspectiva, ¿cuál es la consecuencia que puede tener? No sé si les pueda seguir durando ese discurso, ese bono, digamos, o por llamarlo de alguna manera, estar descalificando y estar deslegitimando la protesta cuando vemos pues que es casi de a diario reclamos, protestas. Entonces no sé qué tanto le pueda estar aguantando al gobierno federal y por supuesto que a Morena estar con esa estrategia de minimizar y deslegitimar la protesta. Alberto. Pues mira, yo creo que tenemos un amplio sector que ha venido consumiendo el discurso y día con día, obviamente ante algunos logros pírricos que hay en materia de política pública, pues sin duda siguen todavía dentro de esa cápsula del bienestar, como podemos señalarlo. Aquí el problema sin duda es que ellos mismos han expropiado el concepto de manifestación, han utilizado el mismo como una forma pues para apropiarse de la plaza pública, porque para mí lo más importante es que al parecer ningún tipo de manifestación o ningún tipo de demanda social que implique una movilización, pues sin duda está dentro de la legitimidad que ellos, entre comillas, moralmente han venido propagando. Aquí el grave problema, sin duda, es cuando, como bien señalas, el discurso nos alcanza en la realidad. Digo, al final la violencia la tenemos bastante desatada, por el otro lado tenemos enfrentamientos como se ven las imágenes de los sectores con la autoridad. El mexicano culturalmente tiene una concepción muy vaga de la propia autoridad mexicana, y creo que en este sentido pues se tienen que poner algún tipo de restricción, algún tipo de, en este caso yo propondría algún tipo de ley que implique el tratar de que la manifestación sea regulada en el sentido de que se tenga que tener cara y nombre de quien responda de la responsabilidad de estos grupos sociales, amén también de que se tiene que hacer una inteligencia de manera policial para identificar en caso de que haya algún tipo de personajes como los que estamos viendo en situaciones de vandalismo. Claro, el bloque negro. Sí, justamente el bloque negro. ¿Qué tanto
tanto, justo, y pones un tema muy interesante, Alberto, Julio, qué tanto se debe de regular la protesta? Yo entendería, y me parece que ustedes estarán de acuerdo, no caer en el régimen autoritario como el ruso, en el que está prohibido protestar, o en Venezuela, o Cuba, quizás podría irme a algo menos, no tan lejano exactamente. Entonces, ¿qué tanto se debe regular? Porque me parece que Alberto pone un tema, el bloque negro, cada que sale a protestar en las calles de la Ciudad de México, provoca desmanes, daños millonarios, personas heridas, y realmente nadie resulta detenido, nadie se le acusa a estos miembros del bloque negro, y pueden ir en cada protesta, por cierto, en la gran mayoría protestas en contra de la administración. ¿Qué tanto se debe regular la protesta, Julio? Gabriel, no cabe duda que el ejercicio de los derechos tiene que ser ejercido bajo condiciones de responsabilidad, bajo límites establecidos en la propia ley. La propia Constitución establece los límites, las condiciones, los requisitos para la libre manifestación de las ideas. El problema es que en este ejercicio de interpretación y el ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades, hemos incurrido en excesos, en este libertinaje en el que se han vuelto o transformado hoy las manifestaciones, donde el ataque a las vías generales de comunicación, el ultraje a la autoridad, el robo o saqueo de establecimientos mercantiles, daños a la propiedad, daños al patrimonio público, el mobiliario público, se ha vuelto un rasgo característico de estos grupos de choque, grupos violentos, se les denomina de diferentes maneras, anarquistas, bloque negro. Se dice, se comenta, se rumora que son grupos patrocinados, grupos financiados por personajes, por liderazgos del gobierno en turno. Evidentemente lo hacen para descalificar las manifestaciones convocadas, organizadas y realizadas por agrupaciones, colectivos y organizaciones que no son afines al gobierno. Porque mira, Gabriel, amable auditorio, qué casualidad que las manifestaciones, las multitudinarias manifestaciones que son para aplaudir, pues 7 años de gobierno de la cuarta destrucción del país, organizaciones que pues son afines al gobierno de Morena, casualmente no existe ningún acto de violencia, casualmente no hay presencia de ningún acto de ultraje a la autoridad, ni de daños a la propiedad, ni menos saqueo a establecimientos mercantiles, mucho menos ultrajes a ningún servidor público, menos agresiones. Pero característico que cualquier otra manifestación, reitero, puede ser desde transportistas, puede ser empresarios, puede ser sociedad civil, puede ser personas que exigen mejores condiciones de vida, justicia, incluso manifestaciones de mujeres, están infiltradas, característica de grupos violentos para generar este rasgo de violencia y descalificarlas, claro, y con ello cometer delitos. En este concierto de respeto a los derechos humanos se ha incurrido en un ejercicio de irresponsabilidad y de simulación por parte del propio gobierno. Gabriel. A ver, ahora que ponemos el tema de los derechos humanos en la mesa, Alberto, otro de los puntos importantes que me parece que cuando vemos estas imágenes, sobre todo las protestas en el Zócalo capitalino, en algunos zócalos de las ciudades en donde se ha rebasado la protesta pacífica y han terminado con la quema de edificios, de inmobiliario, e inclusive lesiones directamente tanto de un lado como del otro, de los que protestan como los que tratan de defender las instituciones. ¿Hasta dónde el gobierno debe de, digamos, controlar, contener o reprimir, sobre todo poniendo, Alberto, la contraparte de que el gobierno pues no golpea, no daña, no reprime? Y en medio de eso, pues parecería que hay cierto libertinaje en dejar hacer lo que se les pegue la gana ya en medio del calor de la protesta, parecería. Ha cambiado, sí ha evolucionado estas protestas, sin embargo, no sé hasta dónde el gobierno debe de meter en cintura una protesta que se esté saliendo de control y que pueda llegar a ser violenta. Alberto. Yo creo que en este sentido no se necesita llegar a una represión operativa. Yo creo que ante estas circunstancias
Sí, bueno, en dado caso de que hubiera un Estado de Derecho, cuestión que pongo mucho en duda tomando en cuenta todas las atenuantes que hemos venido analizando. Aquí para mí lo primero sería crear una ley nacional de manifestaciones que establezca los derechos, pero sobre todo las obligaciones, la obligación de notificar 48 horas antes de que va a haber una manifestación, por el otro lado la designación de responsables identificables, por el otro lado rutas que sean negociables por la autoridad, cuestión que no estamos viendo porque al final creo que ese es uno de los puntos, y por el otro lado una mediación obligatoria en dado caso de que haya conflictos con otros derechos, sobre todo el derecho de los transeúntes, pues que de alguna manera nos vemos afectados por alguna circunstancia. Digo, los que vivimos en ciudades del interior del país que diariamente tenemos tomados los centros históricos de cada capital, pues sin duda sabemos perfectamente que se moviliza o se paraliza todo el movimiento, ¿no? Por el otro lado, pues modificar los códigos penales para establecer estas diferencias entre manifestantes y vándalos, porque creo que ahí es un tema muy importante para que las sanciones sean proporcionales a cada una. Y tercero, buscar que se cree un fondo de reparación de daños financiados, de daños precisamente que lo financie el Estado. ¿Por qué? Porque creo que es una cuestión importante al no haber una reparación del daño por parte de estos grupos que eminentemente sabemos que forman parte del gobierno, pues sin duda el propio gobierno se tiene que hacer cargo de cuestión que no está sucediendo. Claro, o por lo menos están protegidos por alguna autoridad de gobierno. No se entiende que nada más aparezcan así como así. Julio, tu conclusión para cerrar, ¿hasta dónde se tiene que regular una protesta? Adelante. Las manifestaciones públicas, obviamente ejercicios constitucionales, deben ser ejercidos bajo condiciones de respeto, bajo condiciones de prudencia, bajo condiciones de pues no afectar el interés público, el interés de terceros. Desafortunadamente, Gabriel, amable auditorio, en este país el propio gobierno ha fomentado que el ejercicio de bloqueos en carreteras, vialidades, pues obviamente calles y avenidas, sea un deporte nacional. Hoy pues la capital de la República Mexicana pues sufre un día sí y al otro también, manifestaciones, marchas, mítines, plantones, y bueno, pues reitero, la consecuencia de la omisión y la simulación de un gobierno que no cumple con sus responsabilidades, Gabriel. Muy bien. Muy bien, Alberto, Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber empezado semana también aquí en esta mesa intercambiando puntos de vista, y a usted que estuvo con nosotros también. Espero a quienes